camaradas, y vamos a discutir sobre la reforma electoral en ciernes, más que en ciernes, que prácticamente se ve ya cuajada. Los consensos, entendemos, están muy avanzados y puede presentarse próximamente en el Senado. Y para discutir sobre este tema, me acompañan hoy en este foro y les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que pudieron llegar a pesar del tráfico, la lluvia y las dificultades de esta ciudad. A Eduardo Juchín. Eduardo, gracias. Muy buenas noches. Encantado. ¿Cómo estás? Gracias Bien. por estar con nosotros. Eduardo Juchín, periodista, analista político y exconsejero electoral del Distrito Federal. Y me acompaña también César Astudillo. César, gracias. Gracias, José. Encantado de Bienvenido. estar con ustedes, contigo y con Eduardo. Qué bueno que estás aquí. César es el coordinador de estudios e investigaciones electorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también está dentro de la lista de aspirantes La lista negra. el Instituto Federal Electoral, y de eso también tocaremos parte de ese tema. Pero si les parece, vamos a entrar directamente al asunto porque el tiempo se nos va aquí como agua, Eduardo, y me gustaría abrir este debate preguntándote, conociendo tu opinión. Han trascendido algunas de las funciones que habría. Se crearía un Instituto Nacional Electoral, se mantendrían los órganos estatales, pero dentro de este Instituto Nacional y habría una suerte de supervisión, y en algunos casos la facultad que establecen es: el instituto cuidaría las condiciones de la contienda, y si éstas se rompieran o se desequilibraran, entonces entraría como una especie de guardián. ¿Esto no te parece un experimento un poco incierto? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, José, yo creo que la democracia mexicana tiene un grave problema en los gobernadores. El avance de la democracia en el plano federal no ha sido al mismo ritmo de lo que ha ocurrido en los estados, hablando de los estados con sus elecciones locales, de gobernador, de diputados, de alcaldes. Ese es yo le he llamado un pozo negro. Claro, no en todas partes es lo mismo, pero el hecho es que allí hay un problema. Hay un problema que es parte de otro mayor, que es el feudalismo de los gobernadores, que bueno, ahora hablan de la necesidad de preservar el federalismo, pero que en realidad no tenemos un federalismo. Los gobernadores son amos y señores en sus estados, concentran las atribuciones de los otros poderes y naturalmente intervienen en el proceso electoral. ¿Cómo hacerle para frenar, para ir avanzando, para ir acompasando el avance de la democracia en los estados, en las elecciones locales, con lo que ocurre en el plano federal? Tú fuiste consejero electoral en el Instituto Federal. ¿Eso es lo que tú viviste aquí en el Instituto Federal? ¿La injerencia y la intervención del jefe de gobierno en el Instituto Estatal? No, por fortuna no, José. Yo creo que hay también una circunstancia que se ha repetido en varias entidades federativas, que es el hecho de que en un primer momento, de alguna manera también ocurrió en el IFE, en un primer momento los partidos levantan la vista, miran hacia arriba y pueden constituir órganos realmente autónomos. Y dentro del ejercicio a veces ha habido algún intento de intervenir o no, pero las primeras generaciones por lo común en varios estados, no en todos, han tenido realmente un órgano autónomo. Pero en cuanto ocurre el primer cambio entre los integrantes del órgano cúpula, aquello empieza a erosionarse y terminan por ser muchos órganos electorales locales, pues intervenidos, colonizados por los gobiernos estatales. Contra esto es importante lo que se está definiendo en estos momentos en cuanto al Instituto Nacional de Elecciones. César, retomaría el calificativo que utilizó Juchín, que es, a ver, para ti también la operación de las elecciones en los estados es un pozo negro y un territorio del feudalismo.
Yo lo que creo es que no creo que solo sea un problema de los gobernadores, yo creo que es un problema de la transición democrática del país que va en dos carriles diferenciados. Lo que hemos construido a nivel nacional, y hay que decirlo, a nivel estatal vamos varios pasos atrás, porque ahorita estamos viendo a los órganos electorales, pero si nos ponemos a ver, hay una gran influencia en los órganos de transparencia, en los órganos de fiscalización, en las comisiones de derechos humanos, es decir, la influencia de los gobernadores, empieza en los congresos. Pueden ser muy plurales, pero realmente tienen una influencia muy importante en los congresos de los estados y eso les alcanza para tenerla también en el Poder Judicial y en los órganos autónomos, de tal suerte que para mí es un problema estructural. No hemos avanzado al mismo ritmo en la transición democrática de los estados en relación a lo que llevamos a nivel nacional. En consecuencia, el INE es, digamos, una solución al problema electoral. El asunto es que de la primera propuesta, que era una propuesta extrema, básicamente del Partido Acción Nacional, de decir, el INE concentra todas las elecciones y se desaparecen el resto. Exactamente, extinguimos a los institutos electorales. Ahora parece haber una solución intermedia, un híbrido, en donde el INE, lógicamente, montado sobre la estructura del Instituto Federal Electoral, no podría ser de otra manera, asimila más competencias de las que ya tiene. Por ejemplo, ahora tiene monopolizado el sistema de comunicación política, tiene monopolizado el padrón electoral, la lista nominal de electores, por señalar nada más dos ejemplos, y ahora se le pretende dar nuevas atribuciones para que las concentre y también un mecanismo de articulación para que tenga digamos, injerencia en el nombramiento de los consejeros electorales de los estados. Y también para una especie, un raro, hay que ver eso cómo queda, pero es preocupante, de facultad de atracción, de cuando se estén organizando los procesos electorales por el instituto, si se advierte alguna injerencia, puedan entrar a organizar la elección. Esto puede ser muy problemático, porque los partidos políticos, digamos, utilizan esto como estrategias de campaña. Y entonces yo quiero suponer que el que va en segundo lugar a 2 o 3 semanas de la elección va a poner este elemento para tratar también de mediatizar, tratar de contaminar el proceso. Entonces se me hace este punto particularmente problemático. Pues déjame retomar entonces este punto, porque aunque hay cierta, digamos, coincidencia en sus posturas, donde empiezan a aflorar las diferencias es, Eduardo, cuando dices, bueno, esto puede ser, como ha alertado el IFE desde su presidencia, un experimento incierto, puede llevarnos justamente al punto que decía César, a una situación en la que abramos más conflictividad o oportunidad de conflicto entre los actores. Tiene la razón César, yo coincido con él en los problemas que presenta un órgano híbrido como el que parece que finalmente va a ocurrir. Por eso mismo, yo soy de los pocos interesados en estos temas que dicen sí al Instituto Nacional de Elecciones, que organice todos los comicios y procesos de participación ciudadana de este país. O sea, tú estabas a favor de que desaparecieran los 32 órganos estatales. Porque parto de la base de que no hay una agresión al federalismo, aunque ciertamente no es lo mejor de cara al federalismo, pero lo cierto es que lo que hacen los gobernadores en sus estados llevan a la necesidad de que los órganos que están en sus estados no estén supeditados a ellos, ni tengan ellos ninguna injerencia en el nombramiento, en la operación, en el presupuesto. Entonces yo veía con buenos ojos, veo con buenos ojos el proyecto original de un Instituto Nacional de Elecciones. Con este híbrido, en efecto, puede pasar lo que suele pasar con muchos híbridos, que al no ser ni chicha ni limonada, sí, como se dice popularmente. Ni terrestre ni pez, ¿verdad? Es un anfibio, puede fácilmente darse esa circunstancia, que además tiene toda la razón César. Los partidos políticos son muy adictos a que cuando no ven las cosas claras para un triunfo, entonces empiezan a usar cuanta artimaña tengan. Por eso creo yo que lo mejor era el otro. Pero bueno, ante lo que estamos viendo, que parece que va a ser lo que se defina este órgano híbrido,
Pues una de las ventajas es que de alguna manera el poder que actualmente tienen los gobernadores, no solo sobre los órganos electorales, sino sobre cuánta hoja se mueva, por lo menos acotado, ligeramente acotado, diría yo, ¿no? Pero finalmente algo es algo. A ver, me voy contigo, César. 20 años de construcción del IFE, tiempo, dinero, esfuerzo. En realidad, ¿tú consideras, para Eduardo, al menos se logra acotar el poder de los gobernadores? ¿Tú crees que sí realmente este proyecto, este híbrido, logra el objetivo de restablecer las condiciones de equidad en la competencia electoral y en efecto controlar o ser un contrapeso o acotar la acción de los gobernadores? Hay que ver finalmente qué es lo que queda, porque si algo está caracterizando este proceso de reformas es que está siendo un proceso muy cerrado en cuanto a su discusión. De lo que nos enteramos es lo que logra, sí, bastante, lo que nos enteramos es lo que logra filtrarse en la prensa y que lo venimos viendo, que en estos últimos días han alcanzado acuerdos significativos, pero hay que ver al final cómo queda, porque hay cosas que sí se vienen manejando en la prensa, pero que son inciertas y además hay que decirlo, son de difícil instrumentación, de tal suerte que no es nada más pensar en cómo construimos en el diseño constitucional esto, porque después lo relevante va a ser llevarlo al diseño legal y a la implementación que el propio órgano electoral va a tener que hacer. Es decir, es todo un cambio interno de proporciones mayúsculas, porque, por ejemplo, una de las últimas decisiones que se vio detenida ante la salida de los 4 consejeros electorales fue el proceso de redistritación. Y evidentemente se detuvo, entre otras cosas, pensando en qué iba a suceder con el INE, porque pues, lógicamente los distritos electorales tienen que ver con la geografía y la geografía tiene que ver también ese espejo de la institucionalidad, es decir, qué órganos para que tengan injerencia, que tengan competencias en una determinada geografía. De tal suerte que eso se detuvo y hay que transformar una serie de cosas de forma muy amplia en el propio IFE convertido en INE, de tal suerte que hay que ver si nos va a dar tiempo, porque ahora es la reforma constitucional apenas. En 2014 tenemos elecciones estatales y luego 2015 tenemos las elecciones intermedias para renovar el Congreso, que va a ser una de las batallas, digamos, duras de este sexenio. ¿Tú crees que tengamos tiempo para hacer una reforma constitucional que luego sea validada por 16 congresos, generar luego la ley secundaria, crear una nueva institución, desaparecer el IFE o subsumirlo, lo que sea? ¿Crees que estamos en condiciones de hacerlo? Creo que es posible hacerlo, pero creo también que no es lo mejor, que la situación es muy compleja, que quizá habría que repensar el momento en que se haga, si debe encargarse a este Instituto Nacional Electoral las elecciones de 2015 o emitir la reforma constitucional, dejar al IFE como está, que organiza las elecciones de 2015 y después el resto de la implementación, no solamente legislativa, sino de aplicación, ¿no? De la práctica. Porque, José, César lo sabe muy bien, estamos a, ¿qué será? Meses. 11 meses del inicio del proceso electoral. 11 meses menos, ¿no? Porque tienes menos, que ser sí, 90 días octubre. Antes de octubre. Bueno, sí, la reforma, ¿no? pero el inicio del proceso electoral es en octubre de 2014. Claro. Pero previamente a eso hay mucho que hacer. Y en efecto, la reforma constitucional ni siquiera está aprobada. Tiene que hacer el turismo legislativo por las entidades federativas, los congresos locales, y después viene lo demás, ¿no? Entonces, no es fácil. Posible, sí, pero cuidado con las contrahechuras, motivadas por las prisas. ¿Ves los riesgos de las contrahechuras? Es decir, que nos metamos a hacer una reforma que no nos salga y eso genere todavía más conflictividad y que además nos meta en un brete en 2015. Yo creo que habría que ver los tiempos que se tienen. Ciertamente el proceso electoral inicia en octubre, pero por la disposición del 105 constitucional, más o menos hay que llegar hasta junio
para hacer todos los cambios, de tal suerte que tenemos el primer medio año, los primeros 6 meses de 2014 que ya son enseguida. Hay que ver si daría tiempo para, me parece que es una cirugía mayor al COFIPE, porque hay muchos temas que se han venido manejando, e incluso algunos vinculados con la reforma política, por ejemplo el tema de reelección, tiene un efecto directo en las reglas electorales en temas de equidad. Por ejemplo, el tema de la fiscalización, el modelo de fiscalización de la autoridad electoral para hacer esta fiscalización con mayor simultaneidad es una cirugía mayor. Ayer salía el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, cirugía mayor. Hay quienes quieren aprovechar para ajustar el modelo de comunicación política, el tema de los spots, cirugía mayor. Solamente digamos, 5 o 6 temas que son neurálgicos, habría que ver cómo se procesan en la ley, pero después todo el cambio impresionante que trae a nivel de la institucionalidad electoral. Yo también quiero decir que el IFE ha dado buena muestra de que puede trabajar a marchas forzadas, creo, pero no es lo mejor. Es decir, instrumentar también la reforma de 2007 se hizo en un periodo récord y salió bien, con algunas cuestiones que se pueden criticar, pero... Pero básicamente era sobre un aspecto central. Un aspecto, exactamente. ¿No? Central, pero era un aspecto. Exacto. Ahora son muchos aspectos. Ese es el problema. Y derivado de esto vienen también las decisiones políticas. Es decir, estamos en la transformación y parece que lo que está detenido es, bueno, estos órganos se caracterizan porque son grandes estructuras por ejemplo, el IFE, con un servicio profesional muy fuerte, pero que básicamente las decisiones más relevantes se concentran en un órgano sobre el cual no hay claridad de qué se vaya a hacer. Si los consejeros que se van a elegir ahora pasan ya al nuevo INE, si son transitorios, si no, porque imagínate... O sea, hay, ¿cuántos son? Cerca de 70 o alrededor de 70 aspirantes 60. al IFE que no saben exactamente cuál va a ser su destino ni el periodo en caso de que ¿Y lleguen. por qué lo vinculo? Porque imagínate estar trabajando por un lado en la reforma al COFIPE y por el otro tener abierta la vertiente política de quiénes van a ser esos consejeros, que no van a ser menores porque ahora van a tener esta influencia, van a ser consejeros electorales nacionales porque van a estar también advirtiendo lo que pasa en los estados de la República. Entonces, repito, la decisión política puede contaminar también la redacción del COFIPE, de tal suerte que si no hay acuerdo en un lado, eso se manifiesta en otro, y por eso sí creo que hay que ser muy precavidos en lo que vaya a pasar en estos primeros 6 meses del 2014. Añadiría otra dificultad, José. Por supuesto, a los gobernadores no les va a resultar grato que les toquen, pero ni siquiera con 4 o 6 pétalos. Claro. En consecuencia, ¿qué pasa si a la hora de la aprobación de la reforma constitucional en los estados la empiezan ni a boicotear ni siquiera a negarse, obstaculizar? nomás ir aplazando, ¿no? Entonces tendríamos todavía otro elemento en contra. Por eso creo yo que no debería descartarse la posibilidad de hacer las cosas con más certeza, que es un principio constitucional en materia electoral, con mayor certeza, y darle tiempo a que maduren las cosas, la reforma constitucional y particularmente la aprobación del resto de las reformas legislativas y después la aplicación de estas reformas. Quizá no sea el 2015 el momento mejor. Hay un punto que es el que de los que más preocupa a la ciudadanía y es el gasto de los partidos. Se nos está yendo el tiempo, estamos en la recta final. Están ofreciendo incluso en esta reforma poder hacer una supervisión en línea, ¿no? Casi en tiempo real del gasto electoral. Tú que fuiste consejero, ¿eso es posible? Es posible, es complicado, pero creo que no es nada del otro mundo tampoco, pero sobre todo creo que es necesario. Y creo que también esta vigilancia sobre los dineros de los partidos es fundamental. Lo mismo que el financiamiento de sí mismo, que yo vengo diciendo desde hace años de que es excesivo, de que es necesario limitarlo, pero en todo caso la fiscalización tiene que ser de una forma más rigurosa y no tener lo que tuvimos en la revisión de la campaña de 2012, donde lo que hizo la unidad de fiscalización, la sospechosa unidad de fiscalización, hizo una simulación escandalosa
que fue lamentablemente convalidada por el Consejo General del INE. Quizá ese es el punto donde estaríamos ante una de las profundas reformas del sistema electoral, el manejo de los recursos. Creo que en eso también hay coincidencia. De los recursos formales, pero Y sobre de los todo otros, de por los supuesto. informales, porque ahora gran parte de los recursos de campañas van en líneas paralelas. Son los informales, aquellos que dejan poca huella, y entonces hay que fortalecer las capacidades de la autoridad electoral para que realmente pueda ir a investigarlos y dar resultados eficaces. Bueno, pues ahí lo tiene. Quiero agradecer que hayan estado con nosotros hoy Eduardo Juchín, César Astudillo, y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en este debate en el que si algo queda claro es el nivel de incertidumbre que hay alrededor de esta reforma electoral y, por supuesto, algunos temas que son centrales como el de la fiscalización. Ojalá que podamos irlos detallando ahí y luego, por supuesto, de las leyes secundarias. Muchas gracias por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.